Vamos a preparar nuestros corazones para recibir este consejo que el Señor envía a nuestras vidas. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Hagamos una palabra de oración pidiéndole al Señor que Él ministre nuestros corazones. Padre bueno, rogamos que tu palabra sea sembrada en nuestras vidas y que podamos estar atentos, podamos recibir, guardar y poner por obra el consejo que tú nos das. Sea tu Espíritu Santo fluyendo, enviando tu hermosa unción, tu hermosa gracia, para que podamos comprender y llevar a la práctica tu buen consejo. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma para un buen aprendizaje. Amén. Celébrelo. Tome su asiento, por favor. En la vida del creyente debe de prestar atención a los días que vive, a los mensajes enviados por Dios a través de su libro sagrado que es la Biblia. Vemos cómo hay una oración en el Salmo 90. Hay una oración muy interesante, muy importante, que debemos de pedírsela siempre a Dios, rogarle a Dios que active esto en nuestras vidas. Enséñanos, dice, a contar de tal modo nuestros días. Y en esa contabilidad de nuestra existencia, de nuestra travesía por esta tierra, debemos de atraer a nuestra vida sabiduría. Levante su mano y diga conmigo: lléname de sabiduría, Señor. Anhelo la sabiduría, Padre. Sí, esa es una de las oraciones que debe de existir en nuestro corazón. Pero también debe de haber una reflexión en lo que el Señor le habló a su pueblo allá en el libro del profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16, cuando le dice el Señor este mensaje a su pueblo: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él. Y entonces hay un resultado cuando nosotros reflexionamos, cuando nosotros nos detenemos para mirar los senderos antiguos, cuando nosotros hacemos una revisión en la forma en la cual nos estamos conduciendo. Y ese resultado debe de ser el descanso, el reposo, la armonía, la paz, el bienestar. Si no está viendo ese resultado, quiere decir entonces que nos estamos yendo por otros senderos. Si no hay un estado de armonía, de bendición en nuestro entorno,
Quiere decir entonces que nos estamos desviando de la senda, porque su palabra es muy clara. Dice: ustedes van a hallar, ustedes van a encontrar descanso para vuestras almas. Y fíjese que el Señor revela en este versículo cómo hay una manifestación del ser humano. Y la manifestación no es de gracias, gracias por enseñarme o gracias por mostrarme el consejo, no, sino que responde y dice: no andaremos en él. Pero ellos dijeron: no andaremos en él. Y entonces, cuando no se reflexiona en el sendero en el cual caminamos, cuando no se hace una revisión en los resultados que estamos teniendo, nosotros mismos nos estamos conduciendo a un objetivo negativo, a un resultado caótico. Y el Señor nos habla en su palabra, y una ocasión el apóstol Pablo escribe, dice: estas cosas se escribieron como ejemplo para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Entonces, regresando al texto inicial, vemos cómo el Señor nos enseña a ubicarnos en los tiempos que vivimos. Y como nosotros estamos apegados al libro sagrado que es la Biblia, debemos de entonces alinearnos con los tiempos que nos marca el libro sagrado, el calendario hebreo. Hoy, en este día, inicia un nuevo mes. Es el tercer mes del año, el mes de Siván. En el libro de Esther, capítulo 8, versículo 9, menciona el nombre de este mes, el mes tercero, es decir, el mes de Siván. Debemos de recordar y debemos de entender que hay una gran diferencia entre el calendario gregoriano y el calendario hebreo. El calendario hebreo inicia el mes número 1 con el mes de Nisan o el mes de Abib, así se llama ese mes primero. El mes pasado, el mes de Iyar, que ya también hemos recibido instrucciones. Ahora estamos iniciando el tercer mes del año, el mes de Siván. Y entonces, cuando vemos qué es lo que encontramos, cuando vemos qué es lo que nos muestra el Señor en lo que pasó o en lo que se activa en el mes tercero, nos damos cuenta que la escritura es muy clara. Dice que el mes tercero, al tercer mes, porque el primer mes es cuando sale Israel de Egipto, en el mes de Abib, el mes de Nisan, y pasa su travesía en el segundo mes con algunos eventos marcados ahí en la Biblia. Pero al tercer mes llegan a un lugar donde se iba a activar, en donde se iba a abrir un portal maravilloso, en donde se iba a recibir un regalo llamado manual de funcionamiento. Los grandes aparatos, los equipos sofisticados, todos ellos tienen un manual de funcionamiento. Y cuando la persona quiere armar o quiere ordenar o quiere trabajar en un equipo sofisticado, y si no se aplica
si no se investiga, si no se estudia cuáles son las diferentes teclas, botones, activaciones, puede echar a perder el equipo. Pues el ser humano, el hombre, es la creación más sofisticada que Dios ha hecho en el universo. A cada uno le ha dado un cerebro, a cada uno le ha dado huellas, a cada uno le ha dado iris personales. No encontrará usted otra huella igual a la suya. Una creación sofisticada. Eres especial, eres único y eres valioso en esta tierra. Nunca permita que voces de menosprecio, rechazo y humillación quieran imperar sobre tu vida, haciéndote sentir que no vales o que ya pasaste a una edad en donde ya no hay nada valioso en ti. Todo lo contrario, el Hijo de Dios, la hija de Dios, es como el vino. No está aquí. El Hijo de Dios, la hija de Dios, es como el vino. Entre más viejo, más valioso. ¿Sí o no? Usted es un buen vino, porque el Señor dijo: yo soy la vid verdadera. Entonces usted es un buen vino, valioso, viejo pero valioso. ¿A que sí? Vamos, profetícese y diga: yo valgo mucho, soy valioso, no hay nadie como yo. Así, tengo mi propio estilo, dígalo así. Tengo unos ojazos, una mente brillante, obras extraordinarias, un amor grande para mi Dios. Ruego a Dios que así sea. Entonces, en el mes de Sivan hay muchas celebraciones, hay muchas actividades que según la historia se desarrollan en el mes de Sivan, pero quiero enfocarme en dos eventos muy importantes. Uno de ellos fue la entrega de las instrucciones, lo que en hebreo sería la Torah, en el mes de Sivan. Se entregó ese manual de funcionamiento para el ser humano. Pero también en el mes de Sivan, reunidos los apóstoles en ese aposento alto, todos unánimes en un mismo sentir, fueron llenos del Espíritu Santo de Dios en el mismo día, el 6 de Sivan. El día 6 de Sivan se entregó el manual de funcionamiento. En el 6 de Sivan vino esa llenura del Espíritu de Dios sobre la vida del ser humano. Y el Espíritu de Dios, al venir y entrar, morar dentro del ser humano, le abre los ojos, le abre el entendimiento para poder comprender el manual de funcionamiento. El manual de funcionamiento no lo puede entender el hombre natural. Al hombre natural le parecen que los escritos en ese libro son como que fantasías, son como cuentos, son como relatos de historia. Y no es así.
Todo lo que está registrado en el libro sagrado son secretos, son ideas, son estrategias, son enseñanzas para que el hombre pueda trascender, pueda caminar en esta tierra de manera distinguida. El pueblo de Dios es un pueblo que se distingue por el conocimiento que tiene del libro sagrado. El pueblo de Dios se distingue por el poder que porta en su ser interno. No con esto estoy diciendo que el ser humano o el creyente no pase por adversidades, no. Estamos en esta tierra y el Señor Jesucristo dijo que en esta tierra tendríamos aflicciones, pero dice: activen su confianza, confiad, yo he vencido al mundo. Eso nos habla de un respaldo maravilloso que tiene el Hijo de Dios, la hija de Dios, en su estancia en la tierra. Caerán 1000 y 10,000, mas a ti no te llegará, dice el Señor de los ejércitos. Vendrán amenazas, diagnósticos negativos, circunstancias adversas. Experimentarás inclusive algún dolor, alguna manifestación de infección en tu cuerpo físico. Pero cuando tu confianza y tu declaración dice: yo tengo un Padre que es mi sanador, yo tengo un Padre que me levanta, que me abraza, que me consuela, que me saca del pozo de la desesperación, se activa la bendición en tu vida. El mes de Sivan es conocido como un mes de iluminación, un mes donde se activa y puede aprovechar el hombre y la mujer en ser abastecido de sabiduría y de inteligencia, además de un respaldo poderoso en su vida. El mes de Sivan es un mes donde el Señor activa un dosel, activa una distinción sobre tu persona, activa una distinción en lo que tú desarrollas, llámese trabajo, negocio, proyectos. Activa una distinción en tu matrimonio. Y me gustaría que le diéramos lectura a Deuteronomio 4:6 en diferentes traducciones, por eso no anoté la cita, para que enriquezcamos esta enseñanza. Como hay diferentes traducciones que nos van a enriquecer y nos van a alimentar de manera gloriosa esta declaración que hace el Señor. Si alguien me puede ayudar a leer Deuteronomio 4:6, se lo voy a agradecer. ¿Quién lo tiene? A ver, vamos a hacerlo con fuerza, y si me pudieran prestar un micrófono se los voy a agradecer para que quede esto bien bien entendible de lo que el Señor nos muestra, de lo que el Señor revela en su palabra. Acá se lo damos a Enrique para que veamos qué dice esa traducción que él trae. Obedézcanlos y pónganlos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Hasta ahí. Fíjese, vamos a hallarle sentido. Dice: pongan en práctica, lleven a cabo, elaboren, practiquen lo que está escrito en este libro. Con ello ustedes van a adquirir sabiduría e inteligencia. Y entonces sus vecinos, entonces sus compañeros,
entonces las naciones dirán: qué grande es esta nación, qué grande es este pueblo. Es un pueblo sabio, es un pueblo inteligente. Fíjese. Entonces, ¿qué es lo que el Señor estaba dando en ese monte del Sinaí? La sabiduría y la inteligencia para su pueblo. Estaba dándoles un manual para que no se cometan errores. Estaba dándoles las instrucciones a seguir para llegar a un objetivo glorioso. Estaba dándoles esa gran riqueza que la entendió el rey David cuando dice: es mejor tener tu ley, tu instrucción en mis manos y en mi corazón que millares de piezas de oro y de plata. Pudo diferenciar entre la riqueza terrena y la riqueza espiritual y dijo: es mejor. Por eso le transmitió el consejo a su hijo Salomón y le dijo: hijo, las inversiones que tú hagas en esta tierra deben de ser conectadas con la sabiduría. Debes de adquirir sabiduría sobre toda cosa y que lo guarde tu corazón, porque el corazón de ahí brotan los manantiales de la vida. Cuando tú adquieres sabiduría, entonces gozarás de una extraordinaria salud. Entonces degustarás del apego y de la solvencia que tendrás para tener comunión con el Padre, porque el camino de la sabiduría nos lleva al Padre. No sé si hasta ahí está quedando claro. Entonces, tener el libro sagrado en nuestras manos no es una pérdida de tiempo, todo lo contrario. Tenemos una riqueza innumerable en nuestras manos, pero ahora tenemos el respaldo del precioso Espíritu de Dios que te abre tu entendimiento para interpretar, para entender con claridad parábolas, alegorías, enseñanzas, relatos escritos en el libro sagrado. El Espíritu de Dios te abrirá el entendimiento y te dirá: este ejemplo, este registro, esta palabra, esta instrucción, llévala a cabo, practícala para que modifiques tu entorno. Estamos en una tierra donde el sistema de este universo, de esta tierra, está muy contaminado, muy afectado. Y dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y es una realidad. Muchas veces el desapego, el ignorar el escrito está, nos hace entrar por senderos equívocos, experiencias tristes, y entonces vivimos resultados caóticos. ¿Alguien más tiene algo diferente en Deuteronomio 4:6? ¿Qué dice? Si las obedecen, obtendrán reputación de sabiduría e inteligencia. A ver, si las obedecen, obtendrán una buena reputación, o sea, una buena imagen, un buen testimonio, un reconocimiento. ¿Qué más dice? De sabiduría e inteligencia. Uh-huh. Cuando las naciones que los rodeen oigan estas leyes, exclamarán: ¿qué otra nación es tan sabia y prudente como Israel? Fíjese, ¿qué nación, qué otra nación hay tan sabia y tan inteligente? Dios quiera que este mes degustemos un buen tiempo de lectura. Te recomiendo, este mes es un mes en donde se activa mucha sabiduría. Adquiérela, guárdala y practícala, porque el Espíritu de Dios te hará recordar cuando tú quieras desviarte, quieras hablar algo incorrecto. El Espíritu de Dios te va a decir: no hables eso, porque esto está escrito aquí, porque te puede venir esto, porque te puede suceder esto.
Qué bueno es cuando tienes un manager, un maestro, un director que te dice: no hagas esto, no te conduzcas así, porque te ayudará a que no caigas en baches, en pozos, en valles de tristeza. Y encontramos en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 cómo el Señor le dijo a sus discípulos: ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu de Dios. Ustedes van a ser un pueblo que testifique, un pueblo que va a caminar abriendo su boca, un pueblo que va a caminar hablando las verdades, un pueblo que va a caminar con el respaldo del reino de Dios. Vamos con fuerza, diga: la sabiduría y la inteligencia del rey, el carácter de un buen siervo, la fidelidad de un buen hombre y la visión celeste del reino de Dios. Porque eso es lo que muestra el Evangelio, la mentalidad de rey, desarrollando sabiduría e inteligencia. Evangelio de Mateo. Un buen carácter, una buena manera de servir, eso nos habla el Evangelio de Marcos. Un hombre que cuida con fidelidad su mente, pero también su caminar en esta tierra, eso nos habla el Evangelio de Lucas. Y la visión celeste: ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál será mi destino? ¿A dónde estoy preparando mi objetivo? Eso me habla el Evangelio de Juan. Entonces, qué importante es que como hijos de Dios cuidemos que este mes nos esforcemos por adquirir sabiduría, inteligencia y conocimiento. No viva un día de su vida sin leer el libro sagrado. Ello atraerá a su persona salud, fortaleza, riqueza, bienestar, cielos abiertos. Desde el momento en que tú abres el libro sagrado, nada más con abrirlo, se activa el ejército angelical, el Espíritu de Dios viene a tu lado, maestros, instructores se activan para explicarte lo que está registrado, y la vida sobrenatural, ahorrándote tiempo, eres trasladado de un lado a otro de manera sobrenatural. Eso nos habla de la redención de nuestros tiempos. Dios te permitirá obtener o desarrollar tu sueño en tiempo inesperado. Amén. Pero esto sucede, se lleva a cabo siempre y cuando tengamos la actitud del acercamiento. Todo esto se activa cuando buscamos el vivir en coinonía, el vivir en armonía, el buscar estar sanos en vuestras relaciones. Todo esto se logra si estamos juntos y unánimes. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La entrega de esas instrucciones sucedieron cuando el pueblo de Dios estaba reunidos todos a las faldas de ese monte Sinaí. Todos estaban atentos. Dice que aparecieron truenos, relámpagos, el sonido de la trompeta, y todos estaban al pie del monte, atentos cuando el Señor dijo: yo soy el Señor tu Dios,
que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ya no eres más un esclavo, ya no eres más un enfermo, ya no eres más un adicto, ya no eres más un débil, ya no eres más un ignorante, ya no eres más un miedoso, ya no eres más un cobarde, ya no eres más un pobre, ya no eres más un hombre retraído. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, eres un pueblo redimido por Dios. Con toda su fuerza declare 3 veces: yo soy hijo de Dios. A ver. Cuando declara uno algo que es una realidad y lo cree, uno lo debe de celebrar. Entonces, hagámoslo una vez más. 1, 2, 3. Aleluya. Dice el libro de Éxodo 32:15, dice que se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio. ¿Cuántas tablas eran? 2. ¿En dónde las llevaba? En su mano. Vamos, levantemos nuestras 2 manos y digamos: mis acciones, mi trabajo, mis tareas están conectadas con la ley de Dios. ¿Usted cree que la ley de Dios nos permita usar nuestro puño para golpear al cónyuge? ¿Por qué no? Y digo cónyuge porque hay mujeres que le pegan a sus maridos. Si se les ve la cara. Y hay hombres que le pegan a sus mujeres, y eso en el pueblo de Dios tiene que irse erradicando. Nada de ese tipo de conductas. Entonces dice que las 2 tablas estaban en sus manos. Pero llama la atención cuando dice que esas tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro, estaban escritas. Y el versículo 16 menciona que esas tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Preste atención a lo siguiente. Estas tablas que traía Moisés, según los sabios de la Biblia, era el material de marfil. No las había labrado Moisés. Las tablas que labró Moisés fueron las siguientes, porque estas fueron las tablas que arrojó sobre el becerro de oro. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Pero estas tablas eran obra de Dios y eran escritura de Dios. Con toda su fuerza diga: prestaré atención a la obra de Dios y a la escritura de Dios. Cada que usted se levante y ve cómo el sol sale y entran esos rayitos del sol a su casa, es para admirar la obra de Dios. Cada que usted despierta y escucha el cantar de las aves, es para admirar la obra de Dios. Cada vez que viene ese viento recio y los árboles son sacudidos por ese viento, es la obra de Dios. Cuando viene esa lluvia y comienza a descender, es la obra de Dios. Cuando tu esposa te prepara tu desayuno, es la obra de Dios. Cuando tu esposo te invita a tomar un café y te saca al jardín a pasear,
de la mano, tomado de la mano, es la obra de Dios. Tienen los hombres que ser muy pilas. Cuando le dices a tu esposa, ¿quieres que comamos afuera, mi amor? Tu esposa te va a decir, sí, saquemos la mesa al patio y comemos afuera. Tenemos que ser observadores de la obra de Dios. Hasta el insecto más pequeño, no sé si usted ha observado, a veces en la tierra va caminando un gusanito chiquitín ahí. ¿Va que sí? Esa es obra de Dios. Cuando ves las aves cómo vuelan, la obra de Dios. Cuando ves la majestuosidad de las olas del mar, es la obra de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Hijos, les estoy dando un manual para que disfruten su estancia en la tierra y vean la obra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El ser humano es tan distraído y tan quejante que cuando hace mucho sol llega a decir, ay, qué calor. Viene la lluvia, ay, la lluvia. Hace frío, ay, qué frío. Todo se queja. Y el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe de dar siempre gloria a Dios en las alturas. Escuche lo siguiente. Esas tablas eran obra de Dios y escritura de Dios, y eran de marfil. El marfil no lo puede aguantar un hombre en las manos. Es un material muy pesado. Humanamente no lo puede aguantar. Es muy pesado. Pero el escrito, la escritura, la obra de Dios plasmadas en esas piedras hacían que esas tablas tuviesen un efecto de elevación. Se elevaban. Y cuando Moisés baja con esas piedras en sus manos y ve el desorden de ese becerro de oro, en el momento en que él arroja esas piedras sobre ese ídolo, las letras salieron, las letras se fueron, y entonces el material pesado se vino abajo. ¿Qué aprendemos de esto? El ser humano, en su ser interno está el Espíritu de Dios. Eso espero que así sea. Tienes al Espíritu de Dios. Lo que va a hacer que tú te eleves, lo que va a hacer que tú subas, lo que va a hacer que tú sobresalgas es la escritura de Dios. El día en que tú te separas de la escritura de Dios, las letras salen, las letras vuelan, y entonces el ser humano se viene abajo. Usted sabe que la electricidad no se puede almacenar, ¿verdad? No se puede almacenar. O se consume o se desperdicia. De igual manera, la sabiduría, si tú te desconectas del propósito, la sabiduría se te va. La sabiduría se esfuma, se va, y entonces la persona queda solo la masa pesada, y eso hace entonces que nos vengamos abajo. Y al momento de venir abajo comienzan
la dimensión de los quebrantos, de los dolores, de las tribulaciones, las plagas, los maltratos, porque caes al suelo. Y en el suelo la persona comienza a recibir pisoteos, comienza a recibir maltratos. Y por eso Dios nos envía su palabra para que tú no te vengas abajo. Dios quiere que tú vayas para arriba. Dios te quiere ver en las alturas. No se enciende un candelero y se pone debajo de la mesa, sino que ese candelero encendido se coloca encima, porque Dios quiere a su pueblo ponerlo por cabeza y no por cola. Entonces dice que esa escritura de Dios estaba grabada, y esa palabra grabación o grabada es la palabra harut, que significa estaba ahí impregnado, estaba ahí tallado. Ruego a Dios que así quede en nuestra vida los mensajes, los consejos, que queden grabados, porque de ahí surge otra palabra. En vez de decir harut, entonces viene jerut, y jerut significa libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nada de que te amenazan, nada de que, Señor, usted tiene una enfermedad incurable. Eso dice la ciencia, pero yo tengo un Padre que puede intervenir, que puede darle vida a lo que está muerto, puede traer una nueva puerta de oportunidad. ¿Quedó claro? Y vemos el segundo evento, que es cuando llegó el día del Pentecostés. Estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una gran ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. ¿En dónde se colocó esas lenguas de fuego? En la cabeza. Vamos con toda su fuerza, diga: sabiduría, inteligencia y conocimiento. Eso hará que seas avivado, chispudo, listo, dinámico. Eso hará que te surjan las ideas, las estrategias, y marcará una diferencia entre tu competidor y tú. Marcará una diferencia entre tu trabajo y el del otro. Marcar una diferencia en tu manera de hablar y la de la otra persona, porque el Espíritu da habilidades para expresarse. Eso va a marcar una diferencia. Y dirán: oh, qué nación tan grande, oh, qué familia tan hermosa, oh, qué matrimonio tan hermoso. No hay gritos ahí, no hay insultos. Siempre los vemos bien arreglados, salen de su casa bien vestidos, salen de su casa muy respetuosos. El perímetro de su espacio en la calle la tienen bien limpiecita. Entras a su casa y huele a limpio. Entras a su closet y todo lo tienen bien ordenadito. No encuentras zapatos por allá, el otro por acá. No, entras a su baño, rechinando de limpio. Porque todo se nota y todo se hace visible. Como lo dice el libro de Proverbios: como es tu pensamiento, así es la persona y así es su entorno. Por eso el Señor nos enseña, ha estado hablándonos en estos últimos días, la santidad personal, la santidad de tu tiempo y la santidad de tu espacio.
practiquémoslo. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero aquí hay algo que quiero también enfatizar. Cuando dice la Escritura que estaban reunidos juntos en un mismo lugar, también la Escritura habla de que eran alrededor de 120 personas. Pero si nos damos cuenta, los discípulos del Señor formaban parte de un grupo de 500. ¿Cuántos faltaban ahí? Si eran 500 y solo estaban 120, ¿cuántos faltaban? 380. ¿Dónde andarían los 380? Contesten todos, vaya usted a saber. ¿Dónde andarían? ¿Dónde estarían esos 380? ¿Se da cuenta cómo si hay un remanente que le cree? Porque el Señor dijo claramente: no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Fue claro o no fue claro? ¿Estaban ahí los 500? No. Entonces note cómo si hay una conducta que se tiene que corregir. Ay, Dios santo, ¿y ahí qué le pasó a esto? Creo que se modificó, pero de todas maneras, así déjenmelo. Fíjense, hermanos, que hay un mensaje que el Señor nos otorga a través de una manifestación a un hombre que se le puso al rey Salomón. Esto ya lo hemos estudiado. Salomón se le colocaron 7 nombres, pero uno de ellos es el nombre de Lemuel. Y entonces cuando uno comprende qué es lo que el Señor nos enseña a través de ese código Lemuel, debe de existir o debe de tener presente la persona. Salomón es un nombre que significa un portador de paz, un portador de sabiduría, un portador de inteligencia. Su estancia en la tierra fue un hombre muy admirado por el conocimiento, la sabiduría que poseía. Pero ese hombre tuvo un padre llamado David. Ese hombre tuvo un padre que le aconsejó y le dijo: adquiere sabiduría, sobre toda cosa que tú compres, adquiere sabiduría. Pero ese hombre Salomón también tuvo una mamá, y esa madre lo amamantó. Con ese amor, con esa dulzura, y le dijo: Lemuel, Lemuel, no es de los reyes el vivir una vida desordenada. Entonces vemos aquí el resultado de un padre y de una madre educando a su hijo. Y esto debemos de tenerlo muy presente, padres de familia, porque estamos en un tiempo en donde Dios reprenda la maldad, quiere robarse el corazón de nuestros hijos. Quiere que nuestros hijos divaguen entre dos pensamientos. Quieren que nuestros hijos se separen de ese seno materno, de ese seno paterno.
Y esto lo podemos también aplicar a nivel congregacional. La maldad, las estructuras diabólicas quieren separarte de la casa de Dios. Quieren separarte de un papá y de una mamá. Nuestro Padre que está en los cielos y la Jerusalén que es nuestra madre quieren cortar esos lazos de conexión, quieren cortar ese flujo de bendición para que seas distinguido. Cuando vemos entonces esta palabra Lemuel, significa apartado. Lemo es apartado o perteneciente, apartado para, y él es el término de Elohim, apartado para Dios. Vamos a declarar esta palabra profética para nuestra vida y para nuestra familia. Diga: yo soy apartado para Dios. Mi familia está apartada para Dios. Pero hágalo con convicción y que sea genuino lo que estás hablando. Diga: yo soy un apartado para Dios. Le pertenezco a mi Dios. Ahora diga a su familia: mi familia está apartada para Dios. Si usted ve la palabra Lemuel o el nombre de Lemuel, lo voy a poner aquí. Usted ve cómo inicia con una lamed y termina con una lamed. Esta lamed que está aquí, usted sabe que está compuesta por una vav, que representa aquí esta cabeza que está aquí, es la vav, y una kaf. ¿Cuánto suma kaf más vav? ¿Cuánto es? Kaf más vav, ¿cuánto nos da? Santo Dios. Kaf más vav, 26, hijos. Kaf es 20 y vav 6. ¿Cuánto nos da? 26. ¿Y qué es 26? El nombre de nuestro Dios. ¿Qué nos está diciendo? Un hombre, aquí puede usted poner su persona, un hombre, y aquí puede poner a su esposa, un hombre, y aquí puede poner a su familia, aquí puede ser un pastor y la congregación. La lamed está relacionado con la instrucción. La lamed está relacionado con el consejo. La lamed está relacionado con el estudio. ¿Qué nos está diciendo? Un hombre, una mujer que valoran la instrucción, el consejo, el estudio, es una persona que gozará de un dosel, que gozará de una protección, porque es un hombre apartado para Dios. Entonces, cuando un hombre, una mujer, un esposo, una esposa viven amando la instrucción, el consejo y el estudio, tendrán una relación de unidad en la vida matrimonial, gozarán de una armonía, gozarán de un apego, gozarán de un acercamiento. La siguiente letra es la vav, gozarán de una extraordinaria conexión entre los cielos y la tierra. ¿No le interesa eso? Que estando en la tierra, tú y tu esposa, tú y tu esposo estén en armonía y tengan una extraordinaria conexión, cielos, tierra. Después viene la Aleph y la manifestación de nuestro Dios en medio nuestro. Hará entonces que las dos lamed se junten y usted ve ahí que se forma. Aquí está un corazón, pero arriba está una vasija. Junta las dos lamed
Y entonces está la persona, esposo, esposa, unidos, pastor, congregación, unidos, maestro, alumno, unidos. Y cuando eso pasa, entonces vemos aquí esta vasija y este corazón dispuestos a recibir, dispuestos a ser un instrumento en donde Dios coloque sabiduría, inteligencia, conocimiento, alegría, recursos, paz, bienestar, porque no están quebrantados, no están divididos. Dios no desperdicia nada. Cuando Dios bendice, bendice a manos llenas. Pero es necesario que todos entendamos esto. Aplica esto a tu vida. ¿Qué será que no me funciona? Estás quebrantado en tu relación matrimonial. Los cielos se convierten en cielos de hierro cuando hay malos entendidos en la casa. Las oraciones son estorbadas cuando no hay una buena armonía en el matrimonio. ¿Qué nos enseña nuestro Padre Dios? Entonces, a activar el amor en nuestra vida, porque cuando se activa el amor, entonces se demuestra con 3 acciones. Uno es el apego, el deseo y el hablar de manera tierna. Vamos a repetir esas 3 acciones: apego, deseo y el hablar tiernamente. Es la manifestación de que el amor de Dios está contigo. Ahora apliquémoslo tanto en el plano familiar, en el plano congregacional y en el plano Dios y tú. Si tú valoras, si tú amas a Dios, ¿cómo debes de vivir entonces? Apegado a Él, deseando que Él esté contigo. Y el deseo se demuestra con acciones. Y número 3, comienzas a hablar con Él. Comienzas a platicar con Él. Comienzas a relacionarte con Dios. Padre del cielo, santificado sea tu nombre. Tú eres el Rey del universo. Tú dominas sobre todas las cosas. Y el Padre que te ve dice: ¿a poco sí estás reconociéndolo? Sí, Padre. ¿Quién como tú? ¿Quién puede hacer las obras que tú haces? Nadie. Y comienzas a tener plática con Él y degustas vivir apegado a Él y lo demuestras con hechos. Lo mismo pasa en una relación matrimonial. Si tú dices que amas a tu cónyuge, entonces te gustará vivir apegado, apegada a ella, a él. Demostrarás que la amas con acciones y tu manera de hablar será un hablar tierno. Pero ¿ya se ha dado cuenta usted cómo le contesta al teléfono a su cónyuge? Nunca le contesta con buenas palabras, siempre contesta: ¿qué pasó? Eso no es hablar con ternura. ¿Y ahora qué? Otra vez. ¿Eso es hablar tiernamente? No.
¿Qué nos enseña el Señor? Y esta enseñanza es para todos. Si el amor de Dios está en ti y yo quiero ser una vasija y que el Señor more en mi vida, entonces debo de atender estos tres verbos, estas tres acciones: apego, deseo y el hablar tiernamente. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Cómo se demuestra que tienes amor? Ahí, diga, apego, deseo y manera de hablar tiernamente. Hay una diferencia cuando estás molesto y cuando estás tranquilo. ¿Se marca o no se marca la diferencia en la tonalidad de tu voz? ¿Ve que sí? Se nota. Lo mismo entonces, si tú dices que amas a Dios, apartado para Dios, separado para Dios, consagrado para Dios, ¿cómo debe de ser entonces tu manifestación hacia nuestro Padre Dios? Lemuel, ¿cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser, Lemuel? Pero ahora que despierte su conciencia, ¿cómo te vas a manifestar, Lemuel y Lemuela? Eso grábeselo. Porque si tú le dices a tu esposa te amo y no se lo demuestras, los zapatos de hace 20 años es lo que está poniéndose, ¿cómo vas a decir que tienes apego, tienes deseo y que le hablas tiernamente? ¿Están aquí? Entonces, esto apliquémoslo a nuestra vida personal. Voy terminando con esto. Fueron 2 tablas que le dieron a Moisés. Una tabla tiene que ver tu relación con Dios y una tabla tiene que ver con la relación con tu cónyuge. Y mire lo que sucede en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces se emplea la palabra Jerusalén? 2. Vamos, diga, amor a Dios y amor a mi prójimo. Dice otra, Jerusalén, Jerusalén, 2 veces. ¿Qué te está diciendo? Despierta, actívate. Son 2 manifestaciones que deben de estar activos: el amor a Dios y el amor a tus seres queridos. El amor a Dios y el amor a su obra. El amor a Dios y el amor a tu familia. El amor a Dios y el amor hacia los que están a tu lado. Pero esta Jerusalén se había olvidado de ello. Dice que esta Jerusalén mató a los profetas y apedreó a los que son enviados a ella. Eso no debe de suceder en nosotros. Un mensaje que Dios te da, valóralo. Una exhortación que Dios te da, valórala. Una palabra que Dios te da, guárdala y corrige lo que no está bien. Porque esta Jerusalén dice que apedreó, mató a los profetas. Y menciona una declaración de admiración. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? ¿Y qué dice? No quisiste. ¿Qué quiere Dios? Juntarnos, unirnos, para que seamos una vasija y un corazón que reciba el bienestar de los cielos. La Jerusalén no quiso. Vivió de acuerdo a sus ideas, apedreando y matando.
Rápidamente, solamente le dejo esto. En nuestra vida, si queremos ser una vasija y un corazón en donde Dios deposite sus tesoros, sus secretos, tenemos que ordenar nuestras prioridades. Hay dos gemelos en la Biblia, uno de ellos llamado Esaú, el otro Jacob. Dos gemelos. Todos comían de la misma mesa, el mismo alimento, tenían al mismo papá, la misma mamá, pero cada uno de ellos manifestó diferente actitud. Uno dijo: ¿de qué me sirve? ¿Para qué me sirve la primogenitura? Y el otro no, el otro dijo: no te soltaré si no me bendices. ¿Qué diferencia? En el plano espiritual, el orden de los factores sí altera el producto. Ordena tus prioridades. Consejo número 2. Lucas 10:41. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y estás molesta por tantas cosas. Marta, Marta, nuevamente dos llamados. Administra bien tu tiempo. Era el tiempo en el cual el Señor llegaba a esa casa. ¿Por qué estaba preocupada y molesta por tantas cosas? Porque no se había organizado en el tiempo. Administra el recurso que no se recupera con dinero. El tiempo no se recupera con nada. Administra bien tu tiempo. No derroches el tiempo, no lo pierdas, no lo malgastes. Porque lo que no valoras lo terminas perdiendo. Valora el tiempo, administra el tiempo. Consejo número 3. Dos hijos. Un padre le dice a su hijo: ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Llegándose al otro le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo: yo iré, Señor, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Entonces la pregunta es: ¿la voluntad de quién estás haciendo? Corrige. Hemos sido llamados a su precioso camino para hacer la voluntad del Padre. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no pasáis la prueba? Si el Señor está en ti, entonces serás una persona organizada. Si el Señor está en ti, serás una persona que administra bien los tiempos. Si el Señor está en ti, valorarás su palabra. Si el Señor está en ti, valorarás las reuniones. Si el Señor está en ti, valorarás el servicio. Si el Señor está en ti, no menospreciarás las oportunidades que se te han dado. Si el Señor está en ti. Porque como está en ti, entonces manifiestas apego, deseo, y lo manifiestas con palabras tiernas. Pero cuando ya no hay amor, cuando hay separación, entonces comienzas a separarte, comienzas a manifestar una división, y las palabras son: ya no puedo. Pastor, ya no puedo servir. Pastor, ya no tengo tiempo. Pastor, me voy a dedicar a otra cosa. Pastor, yo esto no lo veía como un privilegio, lo veía como una carga. Y eso ya manifiesta que hay un vaso quebrantado que ya no está valorando las oportunidades que se le dieron. Que el Señor nos ayude, porque está profetizado que al final de los tiempos
el amor de muchos se enfriaría. Ruego a Dios que nos ayude a guardar su palabra, para que al guardar su palabra nos elevemos y no nos vengamos abajo. ¿Quedó claro? ¿Vamos a guardar su palabra? ¿Vamos a guardar la consagración hacia Dios? Que así suceda. Que Dios te permita terminar en las alturas. Padre bueno, gracias Dios por tu palabra. Gracias por tu consejo. Gracias por tu instrucción. Gracias te damos, Señor, porque nos permites recibir día a día la fortaleza de nuestra alma. Aquí tienes a tu pueblo, aquí tienes a tus hijos, aquí tienes a tus hijas que han hecho el esfuerzo en venir a tu casa. Y ruego de una manera especial sean ellos favorecidos, sean ellos bendecidos, mi Dios. Sean ellos, mi Dios, respaldados por tu mano poderosa. Seas tú iluminando su camino. Seas tú iluminando el sendero por el cual se conducen. Seas tú abriendo el entendimiento, los ojos y el oído de tu pueblo. Y que puedan ellos, mi Dios, comprender, valorar la riqueza que has puesto en sus manos. Puedan valorar los dones, los talentos, la gracia que tú has puesto en sus manos. Bendice a tu pueblo. Guárdales de todo mal.